Buenas tardes, economista. Buenas tardes, compañeros. Mi grupo les va a presentar sobre el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Vamos a hablar un poco sobre qué es el Banco Mundial. El Banco Mundial se creó en julio de 1944 en la ciudad de Bretton Woods con la unión de 45 países, que vieron la necesidad de reconstruir Europa que quedó desolada por la Segunda Guerra Mundial. Ese fue el objetivo claro de la creación del Banco Mundial. Al comienzo se hizo y se llamó Banco de Reconstrucción y Fomento, BIR. ¿Qué es? Es una organización multinacional especializada en finanzas y asistencia. Trabaja con los países en desarrollo con el fin de acabar con la pobreza y aumentar la prosperidad compartida. Su objetivo es claro. Al comienzo fue la reconstrucción de Europa que quedó desolada por la Segunda Guerra Mundial, pero poco tiempo después cambió. Quisieron que se haya el desarrollo. ¿Qué vamos a esto? Ya no solo el Banco Mundial dio préstamos para que las ciudades se reconstruyan, sino dio préstamos para que los países comiencen a desarrollarse. ¿Qué hizo? Podríamos dar el ejemplo que dio préstamos para infraestructuras, redes de electricidad, sistemas de riesgo y carreteras. ¿Cuál es su mandato? El mandato principal del Banco Mundial es reducir la pobreza, tener países en desarrollo sostenibles, aumentar la prosperidad compartida y proporcionar financiamiento y conocimiento para los países. El Banco Mundial está compuesto por 5 instituciones muy importantes que si no estuvieran no fuera posible el Banco Mundial. Tenemos la primera institución, que es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, constituida por 189 países miembros, creadas en 1945. Su objetivo es lograr la reducción de la pobreza en los países en vías de desarrollo y de mediano ingreso, con capacidad crediticia. La segunda institución tenemos la Asociación Internacional de Fomento, constituida por 173 países, creada en 1960. Sus miembros son quienes realizan las aportaciones que permiten que el Banco Mundial proporcione préstamos. Tenemos la tercera institución, la Corporación Financiera Internacional, constituida por 185 países miembros, creada en 1956. Esta corporación está encargada de promover el desarrollo económico de los países a través del sector privado. Tenemos la cuarta institución, el Organismo Multilateral de Garantías de Inversiones, constituida por 181 países miembros, creadas en 1988. Este organismo tiene como meta promover la inversión extranjera en países y dando garantías a los inversores. El último institución, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones, constituida por 154 países. Al proporcionar servicios internacionales de conciliación y arbitraje de diferentes tratados que lleguen a diferentes países. Y tenemos una institución que regula todas estas instituciones para así cumplir sus servicios y mejorar sus resultados, que es el Grupo Independiente de Evaluación del Banco Mundial. Vamos a hablar sobre el dinero y los votos que tiene cada país, recordando que los votos dependen de cuál país es más rico. Entonces, cada miembro está representado en la Junta de Gobernadores. Ellos tienen la facultad para tomar decisiones finales del banco. Dentro de sus funciones se encuentra admitir o suspender a países miembros, hacer autorizaciones financieras y presupuestos, así también como determinar el capital del Banco Mundial. Vamos a explicar un poco la tabla. Son 189 los miembros, pero vamos a decir los principales. Tenemos Estados Unidos, que controla el 16,38% de los votos y el dinero del Banco Mundial. Le sigue Japón, que tiene el 7,86%. Alemania, el 4,48%. Francia, el 4,30%. Y Gran Bretaña, el 4,30%. En contraste, 24 países africanos solo controlan el 2,85%. Decimos que el dinero y votos va a depender de Estados Unidos. Y como al comienzo, cuando el Banco Mundial se creó, Estados Unidos fue el que dio la monetización para que se puedan reconstruir los demás países. Tenemos tipos de préstamos del Banco Mundial.
Sus préstamos están divididos en 5. Tenemos los préstamos para proyectos, que son préstamos que se otorgan para desarrollar un proyecto específico, como carreteras, para proyectos pesqueros, infraestructuras en general. Tenemos préstamos sectoriales. Estos préstamos gobiernan todo un sector de la economía de un país. Podemos decir que energía, agricultura, pero exactamente es usado para un bien. Tenemos préstamos institucionales. Los préstamos institucionales sirven para la reorganización de instituciones gubernamentales con el fin de orientar sus políticas hacia el libre comercio y obtener el acceso sin restricciones. Tenemos el cuarto préstamo, de ajuste estructural. Este tipo de préstamo fue creado teóricamente para aliviar la crisis de la deuda externa, con el fin de convertir los recursos económicos nacionales en producción para la exportación y fomentar la entrada de empresas transnacionales en economías restringidas. Por último, el préstamo a fondo perdido. Este tipo de préstamo fue creado como modo de cambio monetario sin retorno. Un prestamista no recibe de nuevo su dinero prestado. ¿Cómo afecta el Banco Mundial a los países en la actualidad? El BMI ha sido muy criticado y tenemos varias críticas, pero la principal está aquí. La crítica más intensa es compartida tanto para el Banco Mundial como para el Fondo Monetario Internacional, es que las políticas de ajuste estructural impulsadas por estos organismos han impuesto enormes costos sociales a los grupos vulnerables en los países en desarrollo. A continuación, mi compañera les va a explicar un poco sobre lo que es el Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional, o más conocido como FMI, se fundó en julio de 1944 en una conferencia de las Naciones Unidas en Bretton Woods con 45 representantes del gobierno. ¿Qué es la FMI? Es una organización monetaria internacional de carácter cooperativo con el fin de crear una economía mundial más estable y más próspera. Como puntos más esenciales tenemos que 190 países formaron parte de la FMI en la ciudad de Washington. Trabajan aproximadamente unas 2.900 personas procedentes de 150 países y el dinero que prestan tiene alrededor de 7.007 millones o aproximadamente 1 billón. Estos fondos salen en su mayoría de los países miembros que contribuyen sobre la base de su tamaño y posición económica. Los países que más contribuyen en el FMI son Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido. Como su mandato original tenemos que ellos promueven la estabilidad macroeconómica y financiera mundial, brindando asesoramiento sobre políticas económicas y respaldos para el desarrollo de las capacidades para ayudar a los países que contribuyan y mantengan una economía más sólida. Sus fines principales son fomentar la cooperación monetaria internacional, acortar la duración y aminorar el grado de desequilibrio de balanzas de pagos de los países miembros, fomentar la estabilidad cambiaria, acortar la duración y fomentar la cooperación monetaria internacional. Como sus principales funciones tenemos funciones reguladoras, funciones de prestación de servicios, funciones financieras y funciones consultivas. El FMI en la actualidad tiene como 3 misiones críticas que son promover la cooperación monetaria, alentar la expansión del comercio, el crecimiento económico y desalentar políticas que vayan en perjuicio de la prosperidad. Como objetivos actuales tenemos poner a disposición de los países miembros recursos del fondo para corregir desequilibrios de sus balanzas, fomentar estabilidades, crear un organismo permanente para resolver cuestiones monetarias internacionales, acortar la duración y aminorar el grado de desequilibrio. ¿Cómo afecta el FMI en los países de la actualidad? Los países que recurren a la FMI son los que tienen problemas en el sector económico. Por lo general, la crisis puede desacelerar el crecimiento, aumentar el desempleo, reducir ingresos, lo cual da lugar a una profunda recesión. En las crisis graves es posible que no pueda evitarse el incumplimiento o la reestructuración de la deuda soberana.
En conclusión, podemos decir que la crítica más intensa que tiene el Banco Mundial y el Fondo Monetario es que las políticas de ajuste estructural impulsadas por estos organismos han impuesto enormes costos sociales a los grupos vulnerables en los países en desarrollo. Les agradecemos por la atención prestada.